Qué gusto tener a Gabriel Santana nuevamente aquí en el canal de Nicky. Hay gente que no se para de la silla de su sofá. Hay gente que no sale de su casa. Hay gente que no quiere ni siquiera salir de su barrio o de ese lugarcito porque sienten como que allí tienen todo, ¿no? La iglesia, la comida, el supermercado, para aquellos que hacen ejercicio. Y de ahí pues la gente dice no quiero irme a lugares, porque hay gente que no quiere ir a lugares. Sin embargo, hay otros que esperan cada año o cada vez que tienen la oportunidad de viajar a esos lugares que pensamos que es tan difícil para ir. Y allí va gente como Gabriel Santana. Qué gusto tener a Gabriel Santana aquí en el canal de Nicky Monique. Este despertar de conciencia también hay gente como Tana por el mundo. Así se llama el canal de Gabriel Santana porque le encanta y se la pasa todo el tiempo viajando. Yo le tengo una envidia de la bonita. Hay personas que no se mueven de su silla, hay personas que no les gusta ir ni siquiera a la esquina, hay personas que prefieren ni siquiera hacer ejercicio, algún lugar donde pueden caminar y respirar el aire, este aire que nos da este mundo, por cualquier cosa que sea, porque a veces lo hacen también por salud, pero cuando es por flojera, entonces usted se queda en su casa y no aprende a darse cuenta que existen tantos lugares tan hermosos en este mundo. Es por eso que invitar Gabriel, a Gabriel Tana por el mundo. Qué gusto verte, qué gusto que volviste, te la has pasado. Yo te tengo una envidia de la bonita, te tengo una envidia de la bonita porque yo quisiera ir a esos lugares que tú vas. Gaby, bienvenido nuevamente. Hace como un año y medio que no te veíamos, pero aquí está Gabriel Santana. Buenas noches desde aquí, desde España. ¿Qué tal estamos? Pues sí, hace ya tiempo que no pasaba por tu programa y han pasado muchos kilómetros también ya desde aquella vez, de última vez. Caramba. ¿Cuántos kilómetros? Ni me vayas a decir 10 kilómetros. Pero Yo sé que perdí es muy largo, sí. ya perdí la cuenta hace tiempo. Gabriel, no solamente te invito porque agradezco tu trabajo, agradezco todo lo que haces, pero en este momento en que se habla de las pirámides, que ya casi vuelan como las naves extraterrestres y el arca, y has estado allí en este lugar que es tan popular y tan turístico, Egipto, ¿no? Cuéntanos cómo te fue en el viaje. He estado como 8 veces en Egipto ya, 8 viajes. Y investigando otras cosas que es más allá de las pirámides, ¿no? Y estuve escribiendo sobre la pirámide de Keops, que es la que se ha encontrado supuestamente, no siempre supuestamente, ese mundo subterráneo, ¿no? Que tiene aquella pirámide. Es cierto que siempre que voy a Egipto, allí a la meseta de Gizeh o de Giza, yo siempre digo desde la planta 13 de mi hotel, donde yo desayuno y ceno, que si pudiera soplar y quitar la arena del desierto, sería, siempre lo he dicho, yo creo que lo he dicho en tu programa o más veces por ahí, sería como el cañón del Colorado. Es decir, la pirámide encima del cañón y abajo otro mundo lleno aparte de un mundo antidiluviano que por ahí circulaba el agua. Aparte de que cada vez que caminas por la meseta de Giza, se ve, quien ha estado en Egipto verá que hay varios niveles, ¿no? Niveles que debajo de la pirámide se ve que hay unos pozos, que hay otra ciudad, vamos, es que está desnivelado. Quien no haya estado en Egipto se cree que la pirámide está en el desierto, de forma lineal al horizonte, y están en altibajos, ¿no? Andar por allí es andar en varios niveles, supuestamente, y creo que hay algo. No sé si hay esos que están hablando por internet, pero creo que hay algo que lo hablé yo en su tiempo ya del mundo subterráneo de las pirámides. ¿Cuánto nos quisiéramos estar allí y darnos cuenta todo lo que nos cuentas? Porque el otro día, cuando pasó lo de las pirámides, yo hice la misma pregunta. Qué rico poder quitar toda esa arena y mirar la base fundamental de toda esta historia extraordinaria que hubo mediante nuestros antepasados. Pero ¿qué descubriste sabiendo que allí existe toda esta vida de los faraones, El inframundo. el inframundo?
¿Cuál fue la experiencia allí? Allí, Cuéntanos. mira, siempre lo he dicho en la radio, en este mundo de Egipto, arqueología y mito se dan la mano. La ciencia y mito se dan la mano. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos los papiros de Turín, que está en el Museo de Turín, egipcio de Turín, donde se cuenta que existieron unos seres antidiluvianos, unos seres que vivieron 30.000 años, que escrito por Manetón en papiro, que es una prueba cierta de que hablaba de unos seres antiguos anteriores a los faraones. De esos linajes predinásticos se quedan en los Chensuor, que es lo que todo el mundo conoce, que serían los famosos espíritus de la muerte, que son Horus, Isis y todos estos dioses, que siempre digo que son dioses antes del 10.000, ¿no? Y que eran los que reinaban en Egipto con la única pirámide, y te hablo claro, la única pirámide que existió y la única pirámide, que es la que todo el mundo está hablando, es la de Keops. Ya todo el mundo sabe que desafía las matemáticas, incluso 2000 años antes que los griegos, y que yo tengo la certeza de que era antidiluviana por varias cosas. Primero, sale en los textos árabes antiguos del siglo XI, ¿vale? En textos antiguos hablan, esos geógrafos árabes hablaban de que era un lugar donde se tenían el conocimiento después del diluvio. Era como una cámara que aguantó el diluvio para salvaguardar los textos antiguos del conocimiento de la humanidad o del conocimiento antidiluviano, que se guardaron dentro de la pirámide de Keops. Herodoto, padre de la historia, en su viaje a Egipto, decía que incluso se veía el nivel que alcanzó el agua en la Gran Pirámide, cosa que ahora no lo podemos ver porque a mediados del siglo IX, entre el siglo IX y el siglo XV, todo, todo lo que recubría la Gran Pirámide se lo llevaron, ¿no? Esa piedra caliza blanca. Entonces no se puede, pero al texto antiguo hablaban que incluso había los restos del diluvio y que había seres antiguos y un montón de historias, Nicky, que se guardan en el interior de la pirámide. Incluso en el Corán, en las Suras 95, habla de unos seres gigantes que vivieron en la supuesta Atlántida de arena, en lo que sería Arabia, y que desapareció de una noche y en un día. Esos Shardad eran los dioses o los semidioses gigantes que ayudaron a construir los grandes templos de Egipto. Y te estoy hablando de textos como el Corán, te estoy hablando de textos antiguos, no sale de ningún autor ni de ninguna cabeza de nadie. Es historia tras historia de un mundo antediluviano que aparece en muchas de los libros antiguos que tenemos mucha gente en sus casas, ¿no? O en esas bibliotecas antiguas. Y de ahí, pues haces un puzzle y te das cuenta que no están hablando de un pasado anterior a este, tecnológico, y que no me sorprende, y no quiero decir, no quiero afirmar que exista eso debajo de las pirámides, pero no me sorprendería que encontráramos tecnología muy avanzada debajo de las pirámides. Una tecnología antidiluviana que después se trasladó al hombre, como hemos visto en diferentes culturas, en diferentes mitos. Se dice eso. Gaby, se dice que tan solo mirar los cortes que existen entre piedra y otra piedra es demasiado preciso. Y al hablar tú de esos gigantes, o sea que no tiene nada que ver con el tamaño que tiene el humano hoy en día o de nuestros ancestros de hace un par de años atrás, no es nada exagerado con Claro, el tiempo de los gigantes. mira, Nicky, yo a diferencia de la gente que hay por internet, de esos investigadores o vendehumo, como yo los llamo, que se inventan lo de la Antártida, lo de la Atlántida, yo qué sé, lo de Egipto, yo qué sé. Yo voy, investigo, pero yo a través de los textos antiguos. Es decir, yo me voy a las leyendas antiguas, a los papiros antiguos, donde hablaban estos tipos de seres. A partir de ahí, creo una posible o plausible teoría con otros textos y lo que yo pienso más o menos, que no es la verdad absoluta, pero que tiene una base muy antigua porque
como te he dicho anteriormente, nuestros ancestros lo escribían, ¿no? De aquello. Por eso te vuelvo a repetir que para mí es la única pirámide, la primera pirámide antediluviana, y hay que irse a las causas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo estuve en las pirámides, las primeras pirámides, la de Snofru, la pirámide Akodada, que son los padres de Keops, supuestos padres de Keops, esas pirámides se asemejaban a la Gran Pirámide. Vale, podemos pensar, bueno, es que son anteriores. La pirámide, la Gran Pirámide, ya tiene una construcción algo mejor que la antigua. Pero es que si nos vamos a las pirámides de Amenofis III, de Teti y demás que hay en la parte de Saqqara, se han caído. Es decir, es como si hiciéramos un coche de un Forte de los años 20, hiciéramos un coche de los años 60 perfecto, pero volviéramos al Forte. Es decir, como si después de la Gran Pirámide se hubiera perdido el conocimiento, ¿no? De hacerlas realmente como... Por eso no existe ninguna pirámide. De las 63 pirámides que hay en Egipto, ninguna ha soportado el paso del tiempo tan bien como la de Keops, ni tiene esa matemática tan exacta, ni esos cortes que tú hablabas, imposible. Y además estamos hablando de diorita, que es más fuerte que el granito, que tendríamos que tener una herramienta como las de ahora para perforar aquella piedra que los arqueólogos se antojan en que los egipcios lo hicieron con herramientas de cobre, en un periodo que todavía no había cobre, porque si nos vamos al 3000 y pico, estamos entrando en la época del calcolítico, con piedra y con elementos rudimentarios, imposible para la época en la cual los arqueólogos meten a la pirámide. O se han equivocado en la fecha o había una tecnología diferente. No hay más. Gaby, vete allí donde está el Valle de los Reyes, donde describen el proceso de la muerte, cómo Las ellos, 12 puertas. porque es como un arte lo que tienen ellos en las paredes descrito. Eso son, eso, mira, lo más curioso que siempre te pones a pensar cada vez que bajas al inframundo, porque estamos hablando de que los faraones que se encuentran prácticamente son del Imperio Nuevo. Los faraones como Keops, ya del periodo predinástico, el periodo prodinástico y anterior a todo lo conocido, esos faraones, Nicky, no se encontraron prácticamente ni sus cuerpos, ni las pirámides eran su zona de enterramiento, porque no se ha encontrado todavía la momia de Keops. Pero si nos vamos, tú dices que ya el Imperio Nuevo, cuando empiezan ya a enterrar en el Valle de los Reyes o en el Valle de la Reina, allí cuando tú bajas, bueno, que ahora mismo se ha encontrado la tumba de Tutmosis II, creo, de la dinastía 19, bueno, de los primeros faraones del 1600 antes de Cristo. Bueno, pues si bajas por ese mundo, lo más raro que tú ves, lo más extraño, lo más caótico, es los seres que dibujan. Tú ves allí como especies de bombilla, que es el anch, que tienen mano, seres alados, figuras antropomórficas, que es un sinsentido. Es decir, que tiene que tener mucha imaginación para, para plasmar lo que creían de ellos del inframundo. Y, que, y el proceso de las 12 puertas, porque el faraón tenía que pasar sus 12 puertas en forma de K, que es el alma. Y cada puerta tenía que pasar un proceso. Y por eso ellos tenían su escritura como un conjuro para las fuerzas inframundo, no demoníacas, porque el tema de demon fue ya muchos miles de años después, sino el tema de pasar a aquellos monstruos que había en el inframundo, ¿no? Pero aquí queda siempre la duda de que se lo inventaron o fue real, que tienen que pasar eso. Y, y yo creo más que era como una vida a otro mundo que iba nada más que los seres que ellos conocían y su historia. Porque yo pienso siempre cuando estoy allí, con un toque de humor, digo, si no eres faraón, porque nada más que se llamaba faraón, porque entonces todos los demás morían con la serpiente Apophis, ¿no? Entonces yo creo que ellos, cuando se metían en esos sarcófagos, yo creo que representaban a esos seres que se metían en una especie de sarcófago y se iban a otro mundo, a través de portales, a través de naves, a través de como los llamemos, y que ellos copiaron
la manera de irse al otro mundo. Y quizás el modo de irse al otro mundo en forma de cápsula, pues fue la manera de ellos de plasmarlo en su muerte, ¿no? En meterse en esos sarcófagos, porque no tiene sentido. Hay gente que habla y dice que de pronto fue que vino alguien y hizo toda ese arte y pintó todo eso. Tú que has estado ahí tantas veces, ¿qué opinas de eso? Yo opino que lo hicieron los seres humanos en su época y que representaban una cultura, una tradición anterior a todo eso y que representaban a unos dioses que realmente pudieron existir. Igual que los relatos sumerios con Gilgamesh y todo esto, para quien no lo sepa, Gilgamesh fue la primera epopeya de la humanidad que busca la inmortalidad y que habla con Siusudra o Sharpatín, que es el Noé bíblico, porque supuestamente después del diluvio Noé pues tuvo la inmortalidad y este Gilgamesh lo buscó, que era otro gigante, de ahí que sale con una estatua como un león. Entonces, ¿qué quiere decir todos estos gigantes como Gilgamesh, los dioses Chensowar y todo esto? Que la tradición oral nos habla, y no solamente ahí, yo lo he investigado en los estados federales de Micronesia, en Pohnpei, yo lo he estudiado en Samoa, yo lo he estudiado en Tahití. Vamos, yo es que lo he recorrido todo el mundo y cuadra siempre lo mismo. Hay unos seres que llegan del espacio, llegan de donde sea, le dan el conocimiento a la humanidad y la humanidad evoluciona después de un gran cataclismo. Y eso ocurre en la cultura mesoamericana, te lo cuentan, en la cultura lapita, que es la cultura del Pacífico, en la cultura Harappa del Indo, en la cultura Yaquer, que son los templos de Camboya, Birmania, que está desgraciadamente ahora mismo en el punto de mira por el terremoto. Eh, y todos estos lugares, incluso Isla de Pascua, ¿no? Que hablan del conocimiento. Todos tienen un denominador común, que llegaron unos gigantes, unos dioses de las estrellas, que le enseñaron el conocimiento y edificaron aquellas ciudades imposibles que son un insulto a la arqueología, como es Nazmadol, en mitad del Pacífico. Eso no tiene explicación. Y a mí me contaron que Nazmadol fue hecha por unos gigantes y por un gran pájaro que volaba, que traía los los granitos, las piedras de granito, que yo la he visto enormes, enormes, más grandes que las piedras de la pirámide, más grandes que las piedras de la pirámide, en mitad del Pacífico, en los estados federales de la Micronesia, Pohnpei, Nadol. Y es que debajo de Nadol hay otra ciudad. Y en la isla de Corsae hay otra pequeña Nadol. ¿Quién edificó eso? No hay nada, datos arqueológicos, no existen. Porque no existe nada escrito, solamente una tradición oral de que unos gigantes llegaron, que eran gemelos y que hicieron Nazmadol, así de sencillo. Y eso pasa en Egipto, eso pasa en Sumeria con Enki y Enil, eso pasa con Horus Osiris, eso pasa en la cultura mesoamericana con Viracocha, con Tlaloc, con todos, que se me escapan muchos nombres porque son muchos, pero ya te digo, la misma leyenda en todas las partes del mundo. ¿Qué tú opinas después de haber estado en tantos lugares y que estos seres que ya han pasado y que han tenido esta trascendencia como faraones, como grandes personajes de la reencarnación, ya que Egipto es un lugar donde se cree en todo esto de la reencarnación? Incluso su dios Keper, que es el eterno retorno, lo tienen también como yo más que el eterno retorno y la reencarnación, yo te vuelvo a repetir que ellos creían en otra vida porque veían que las otras personas se iban. No el sentido de la otra vida, que creo, por supuesto, todas las culturas, y esto ya nos metemos un poco en antropología, creen que después de la vida, después de la muerte hay vida. Eso te lo dicen todo, incluso la gente que ha tenido visiones después, post-mortem. No me cabe duda, porque a mí me han pasado cosas y porque yo, aparte de mis colegas que se dedican más al misterio, yo toco el misterio ancestral y ellos tocan otro tema de misterio. Y hay miles de casos.
hablando de Egipto, los faraones mm, en el periodo, antes del periodo nuevo, en el periodo intermedio, hacían unas falsas puertas. Si vais al Museo del Cairo, veréis falsas puertas. Y eso estaban en las casas de la gente pudienta, de la burocracia y de los faraones, porque se creía que el faraón volvía de noche, de día. El Ra se ponía, venía, y venía del Duat, que se llama, Duat significa inframundo, del inframundo egipcio, se quedaba comiendo con los vivos allí, y por la noche, cuando la barca de Ra se ponía el sol, volvía antes que la serpiente Amenonfi se comiera su alma. Y aparecía en forma ellos y le daban de comer. Eso aparece, eso todavía lo tenemos en la tradición mexicana con el Día de los Muertos y muchas tradiciones que abren las ventanas para que entren sus difuntos. ¿Entiendes? Todo lo que no solamente Egipto, sino que esa base se repite, y te puedo contar miles de historias de ese tipo porque se repite a lo largo y lo ancho del mundo, de que su alma vuelve. Yo creo que eso también lo dicen no solamente la gente de México, pero en Sudamérica mucha gente cuenta eso, ¿no? La gente del Tibet tienen ellos vienen y tienen y Sí, reencarnan. pero ellos no tienen el concepto como, sé más o menos a donde se funda su religión. Y ellos, por ejemplo, se reencarnan no se reencarnan más en animales y en otros seres que el eterno retorno de que vuelve el Ka. ¿Sabes? Sino que incluso ellos tienen que la generación de generación vienen el Dalai Lama y se van, ¿cómo te digo? Reencarnando en uno, en otro, como la película El Pequeño Lama y El Pequeño Buda, y que tienes reencarnaciones de Buda cada ciertos periodos de tiempo. Ellos creen en eso, ¿no? Pero si vas al grosso de la cuestión, todas las religiones hablan de eh, de una proyección hacia otra vida diferente a la que tenemos con carnal, ¿no? Por eso, por ejemplo, la religión cristiana, por ejemplo, es un acopio de todas las religiones anteriores a la cristiana. Por eso hablan prácticamente lo mismo. Si tú te pones en estas religiones nuevas, entre comillas, a partir del año cero, ¿no? Verás que muchas copias o tradiciones muy antiguas y fue una especie de puzzle que se hizo y se cogió de cada una lo que más interesaba, ¿no? Que ya el tema de la reencarnación no es de Jesucristo, sino que ya estaba inventado hace 3.000 años antes, ¿entiendes? En esa parte de eso. Ni los griegos eran creadores de aquellos mitos del inframundo porque ya eran 2.000 años. Yo creo que la humanidad se han copiado y copiado y copiado. Es como fotocopia de fotocopia de fotocopia de fotocopia y cada una lo ha tomado a su manera. Pero no hay duda de que existieron esos dioses que dieron conocimiento y que también se reencarnaban y que volvían y venían y se iban y volvían y se iban en todas las culturas. ¿Qué otra parte fuera de Egipto has tenido estas experiencias parecidas que ha pasado allí en Egipto? Como investigador, investigando, pues yo tengo un sitio que me encanta, un abrazo a la gente de Bolivia, que se llama Pampauyaga. Allí en el... Pampauyaga está en el distrito de Oruro, a unos 400 kilómetros de La Paz. Y allí es un sitio mágico. Un saludo a mi amigo Eduardo de Atlantis, Bolivia. Supuestamente se encuentra la Atlántida de los Andes, la supuesta Atlántida de Platón. Pues Jim Allen, un británico que ha trabajado con la BBC y con más canales, eh, tiene la teoría de que en ese punto que se llama Pampauyaga, que es un pueblo de 40, 50 habitantes en mitad de la nada, detrás de ese pueblo supuestamente está la ciudad capital y que todo lo que rodea cuadra perfectamente con el relato de Platón. Los 2.000 por 3.000 estadios, de que tiene la Atlántida, tenemos el volcán Tunupa, que sería Poseidón. Y entonces, allí estuve investigando un tiempo con mi amigo Eduardo y no solo lo que rodea el tema de la Atlántida, sino que allí incluso está el Valle de la Sirena, supuestamente está el Dragón Encantado, que es una montaña. Allí se encontró la Fuente Magna,
que es una fuente que se encuentra en el Museo de Bolivia, de La Paz, de los metales, y curiosamente, esa especie de palangana, esa especie de bañera semicircular, tiene caracteres cuneiformes, caracteres como los sumerios. Yo tengo aquí caracteres cuneiformes. Estos caracteres que están aquí son cuneiformes, ¿vale? Sumerio. Pues esto aparece en la fuente magna, que sería arqueológicamente imposible porque estamos hablando de Sumeria y Bolivia en un tiempo prácticamente imposible para que estuvieran en comunicación, ¿no? A no ser, como siempre defiendo, que hubiera una globalización a nivel mundial. Bueno, pues se encuentra esa fuente con caracteres sumerios y caracteres de los aymaras. Es decir, como si los aymaras y los sumerios estaban en comunicación hace 4.000 años, 3.000 años. Entonces, todo lo que rodea eso es mágico, sin olvidar que muy cerca está el famoso lago Titicaca, con avistamientos ovni, con su ciudad sumergida que se llama Waikarka, que también estuve investigándola y haciendo programas para varias cadenas de aquí de España, donde hay una ciudad sumergida. Y después tenemos la leyenda de los incas, que es donde nació Viracocha, Mama Oló, Manco Cápac y todos estos dioses que surgen del lago Titicaca. Todo eso, sin olvidar que a unos 50-60 kilómetros de Bolivia, de La Paz, perdona, encontramos una de las ciudades más extrañas del mundo, que es Tiwanaku y Pumapunku. Aquella ciudad que se da la mano con Egipto. ¿Por qué? Porque Pumapunku tiene unas construcciones que parecen como una construcción Lego de los niños pequeños, donde todo encaja, donde tienen ángulos perfectamente de 90, 300 y 180 grados, que encajan perfectamente en un tiempo que es otro insulto para la arqueología. Es decir, donde no podrían tener perfección geométrica tal como la tiene en Egipto, ¿no? Lo que quiere decirse que eran coetáneos en el tiempo y que esa tecnología también estaba allí en las primeras culturas, como decía, la cultura tihuano, no me sale la nombrada, pero creo que cultura de Tiahuanaco, pero no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Que aquí tengo también otro de Tihuanaco, de mi vieja Tihuanaco, otro de los gigantes, otro que para mí es un robot, vamos, prácticamente, vamos, como los gigantes de Tula Allende en México, en fin, Nicky, hay mucho alrededor del mundo, ¿no? Y me preguntabas por ese sitio, ¿no? Que para mí también es mágico, mucho más allá de otros sitios del mundo y principalmente, igual que en Amador, ¿no? Por simple y llanamente porque estás solo allí, no hay turismo. Entonces estás en un sitio donde éramos dos, Eduardo y yo, en la infinidad de la supuesta Atlántida de Platón o la Atlántida andina. Que no es igual que vas a ir tú ahí miles de personas, no lo tomas igual, ¿no? Aunque yo invito a la gente, pero Bolivia, Tiwanaco, Namadol, es tú solo. En Namadol estaba yo solo. Ahí te percibes las energías, percibes ruidos raros, tienes conciencia de que no estás solo. Es un lugar mágico. En fin, Cuéntanos de eso, Gaby, en ese mundo tan estrombóticamente espiritual, invisible ante los ojos humanos, ¿cómo se siente estar allí y sentir estos ruidos? ¿Pudiste ver algo o simplemente fueron ruidos? Cuéntanos. nunca he visto nada raro. He sentido, pero nunca he visto nada raro. Yo no, yo, igual que tengo mi canal y mis cosas, yo nunca miento a la gente, porque yo digo la verdad. Yo no, ni averigüé nada, Sí tiene que ser. ni averigüé nada, ni encontré nada raro. Bueno, miento. Claro, aquellas estructuras en mitad de la nada, que no tienen un sinsentido, pero quitando los gigantes que son las estructuras, quién las hizo, para qué y por qué. Todo lo que allí rodeaba, yo no encontré nada, ni encontré, vamos, no tuve, yo tuve todo el tiempo la sensación de estar en un lugar muy energético y yo creo fielmente que todas las culturas
prácticamente ese conocimiento ancestral también lo hacían en hacer esos sitios en lugares geodésicamente con energía como líneas LED, ¿no? Que cruzan la Tierra y podían ser una de ellas, ¿no? Lo que sería Nammadol. Y que, curiosamente, me contaban, ¿no? Que ellos no entran en el bosque. En el Nammadol, ellos no entran en el bosque que hay. Nammadol puede ser de grande como Venecia, es la Venecia del Pacífico, pero solamente se puede visitar lo que es el castillo, porque ellos tienen miedo a entrar más allá de los espíritus que están allí. Esa es su leyenda. Incluso eh, el canal Historia y National Geographic no se adentraron dentro. No, no, no. Ellos no se han, ellos, no hay imágenes, solamente hay imágenes de dron, imágenes de donde yo estuve, tanto del griego este que es famoso en alienígenas ancestrales, el George Paulus este, como se llame, y estuvieron en el mismo sitio que yo. ¿A qué es tanto el miedo? ¿A qué se basan ellos que les da tanto miedo, Gaby? Porque, vamos a ver, como yo creo en la energía, ¿no? La energía ni se cree, ni se hace, ni se crea, ni se destruye, se transforma, ¿no? Así es. Y entonces, eh, como cuando John Carter descubre la tumba, ¿no? No perturbará el sueño del faraón y después pasan fenómenos extraños a todos los que estaban allí, ¿no? Incluso cuando hace 2 o 3 años atrás o 4, cuando Egipto traslada las momias del Museo del Cairo a las nuevos, extrañamente, pues hay dos descarrilamientos de tren, se queda en el Mar Rojo aquel barco en el canal de Suez atrapado y decían que era por mover a los faraones, ¿no? Toda esta energía existe, ¿no? Que está más allá de nuestra percepción y los que no han sabido hacer caso a las señales, pues han tenido el problema de que se ha encontrado con lo misterioso, con lo imposible de explicar, ¿no? Eh, entonces, yo siempre que voy a esos sitios, yo tengo aquí un tatuaje que es egipcio, porque yo me dedico también a los jeroglíficos egipcios, donde me protegen esos lugares tan raros que yo entro, porque creo en esa energía que están ahí, ¿no? Y que tantas leyendas nos han dicho. Entonces, creo fielmente que algo tenía el bosque, algo que ellos, que su tradición hace que no, que prefieren no ganarse unos dólares a entrar allí. Y que yo te puedo decir también que cuando estuve en Nammador, yo fui el primer occidental en más de 40 años, bueno, en unos 30 años, en descubrir los petróglifos que había escrito en las piedras de Nammador. Hay un libro que no lo tengo por aquí, que se llama Petroglyph of Mu, de una investigadora, creo que es americana, que en el año 90 llegan allí a Nammador a investigar los petróglifos, a las piedras, y encuentra unas piedras gigantes con unos petróglifos y que se llaman piedras vaginas. Y encuentra la tradición, unas leyendas. Bueno, pues yo buscaba esas piedras, pero cuando fui a hablar allí con el jefe, porque había un jefe allí que te da permiso a entrar en lo que es me dijo que estaban llenas de maleza, que estaban llenas en mitad de la jungla, ¿no? Entonces yo hablé con mi guía, le pagué, me cobraron ahí menos, muy poco. Y que por cierto, allí en PhonePe está el dólar americano porque no tienen ni moneda, se basan en el dólar americano en mitad del Pacífico. Tienes que pasar por la isla de Guam. Quien quiera ir a PhonePe, tiene dos opciones: San Francisco, Hawái, creo que es San Francisco, Hawái y Hawái PhonePe, o si vienes desde la otra parte, sería Seúl, Guam, que también pertenece a Estados Unidos, la isla de Guam, isla de Guam, Estado Federal de Micronesia. Ese es el camino que hay, ¿no? Bueno, pues el, cuando estuve allí, fuimos a la selva, prendieron fuego a la maleza y con machete cortamos. Y salieron un montón de petróglifos. Salieron pirámides. Tengo fotos con pirámides, con barcos que se parecen a los Tora Tora de Sudamérica y a los Tora Tora de Egipto. Aparecieron cruces, aparecieron mapas y apareció
unos petróglifos que se asemejaban a como que cuadraba mucho con la teoría de los gemelos y el pájaro volador. Incluso mapas estelares, tenían mapas estelares. Fue súper curioso. Y el más curioso, Nicky, fue que apareció en esas piedras, aparecía, todo eso se puede ver en mi canal, se puede ver en todo, aparecen unos hombres de trapecio, en forma de trapecio, unos hombrecitos en forma de trapecio, que se asemeja a los dogones de Mali. Los dogones de Mali son exactamente iguales a los seres que yo encontré en Nammadol. Y sabemos que los dogones de Mali son seres supuestamente provenientes de Sirio y provenientes del mar que le dieron el conocimiento de a los dogones, a los dogones de Mali. Y que cuentan las leyendas también de Nammadol que unos seres también en forma de pez eh, le dieron el conocimiento a la gente de Nammadol. Y si ahí nos vamos a los mitos sumerios del tal Oanes, que fue aquel ser de agua, vestido, que es un hombre con pez, con forma de pez, que le dio el conocimiento también a la humanidad proveniente del mar. Entonces tenemos el mismo ser en Nammadol, en Sumeria, Nammadol, Sumeria y en Bali, y en Mali. Y eso son las pruebas que yo le acerco a la gente, ¿no? Sobre aquellas civilizaciones antiguas. ¿En cuántos países has estado, Gabriel? Más o menos 70, 70 países. 70. Yo no he tenido problema para entrar en ninguno. El que más problemas tuve para entrar fue en Israel. ¿Por qué? Israel sí, ¿Por qué era? porque te hace muchos controles. Te hace muchos controles en Israel, más que en Estados Unidos. Yo entré, la primera vez que entré en Estados Unidos fue por vía de Hawái y no tuve ni problema, vamos. Nada, cero. Gaby, Me, te fuiste a Hawái y en Hawái, en comparación de este mundo egipcio y de toda esta prehistoria y toda esta trilogía de siglos de allí de Sudamérica, ¿qué encuentras en Hawái? Pues mira, Hawái tiene los mitos de, no te voy a decir los nombres porque no me acuerdo de los dioses hawaianos, pero que tienen mucho que ver con Amador, con Samoa, con Fiji, y Hawái es otra de las tierras del continente perdido de Mu, que tiene las mismas tradiciones, son provenientes de la cultura lapita, los polinesios, bueno, llegan hasta la Polinesia y después hasta la isla de Pascua. Siguen el camino, ¿no? Por todo el Pacífico y que tienen los mismos ritos. Si tú te vas a Nueva Zelanda, prácticamente tiene las mismas tradiciones, los mismos dioses con diferentes nombres, los mismos utensilios, los mismos collares, que es el collar anzuelo, a miles de kilómetros en un tiempo que con las barquitas que tenían los hawaianos y los polinesios eran imposibles de cruzar el océano del Pacífico. A no ser que hace muchos miles de años atrás, en la época antediluviana, en la época de la Atlántida, el nivel de las aguas estaba debajo y que todo lo que une Samoa, sería Samoa, Fiji, Vanuatu, Polinesia, Islas Cook, Islas Salomón, incluso Hawái, era un continente y que todo se hundió bajo las aguas. De ahí que encontremos estructuras como Nammadol, ahí tiene un sentido. Y que Nammadol es la capital del reino de Mu. Y que Nammadol es una gran urbe hace 10.000, 12.000 años y que era el centro neurálgico de todo el Pacífico. Por eso, Nicky, se encuentra similitud de estructuras como la isla de Guam, que tiene unas estructuras que ahora no me acuerdo cómo se llaman, son muchas cosas. Yo tengo fotos, igual que en Samoa, que hay una pirámide oculta, igual que en Tahití, igual que en Nukuhiva, que es donde yo estuve, que ahora te cuento Nukuhiva, que eso es increíble, y explico dónde está Nukuhiva. Y todo tiene una tradición oral de casi los mismos dioses y los mismos tatuajes, la misma cultura, la misma barca, la misma forma de vivir la vida. Yo he estado en diferentes islas del Pacífico, yo he estado en Samoa, he estado en Fiji, he estado en la Polinesia,
he estado en Hawái, he estado en Nueva Zelanda, que es dentro de la Oceanía, eh, y se me olvidan de otras islas. Y Guam también, en Guam también he estado, a que se me olvidan algunas. Y yo siempre lo mismo, son iguales. Además, son iguales. Eh, bueno, pues en Nukuhiva, la evidencia, lo puede buscar los oyentes, los que nos ven. eh, en Nukuhiva existe la evidencia extraterrestre plasmada en piedra. Vamos, explico. Nukuhiva pertenece a la Polinesia francesa y se llega desde Tahití, desde el aeropuerto de Tahití. Bueno, se llama Ponape. Ponape es el sitio, la capital de los estados de los estados de la Polinesia. Y desde ahí se coge avión hasta Nukuhiva, que es la capital de las Islas Marquesas. Está Ojiva, Nukuhiva. Dicen que Nukuhiva es de donde nacen los verdaderos gente de la Polinesia. Son los que tú ves con los pendientes, con los tatuajes. Allí es una isla donde el aeropuerto es muy pequeñito, aviones bimotor, no tiene carretera, vamos en 4x4 al pueblo. Es precioso, ¿no? Pero no hay vida, no hay turismo, no hay nada, nada. Hay dos supermercados, pero tiene la estructura más extraña de todo el Pacífico. Escultura de seres, ¿vale? Solo se les supone que eran sus dioses. Y en una plaza que no hay nadie, yo tengo fotos, la puse el otro día en Facebook, donde se ven unos seres antropomórficos como los grises, los ojos grandes, la cabeza en forma de óvalo, y están tallados en una piedra. Todos son iguales. Y son como los extraterrestres que se hacen en las películas, que lo vemos en cualquier película de ciencia ficción. Y se llaman los alienígenas del Pacífico. Eso es lo que le han puesto los investigadores. Que poca gente ha ido a Nukuhiva a verlo, ¿eh? Aquí en España nadie. Especialmente que eso que estás diciendo tú lo he escuchado de uno de los invitados anteriores hace meses atrás. Él dijo, ha comprobado junto con gente que ha investigado de cómo Suramérica, lugares allí famosos se parecen a otros lugares con relación al Medio Oriente y Asia. Y tú hablas la misma cosa ¿qué nos deja esto, Gaby? Yo, ¿A dónde nos lleva? Porque muy eh, sencillo. viajar de esos lados a otros lados y lo mismo lo que estás diciendo del mundo este que a veces no entramos allí, pero es el océano, ¿no? Para mí yo no tengo duda. Es mi teoría, ¿no? Y moriré con ella. Para mí hubo 7 Atlántidas, 7 civilizaciones en un periodo antediluviano. Hace más de 10.000, 20.000, 30, 40.000 años. Y que unos seres modificaron a los seres que modificaron a los homínidos para transformarlos en seres humanos. ¿Por qué? Hablamos del Australopithecus, del Pliopithecus, del africano, del Australopithecus, del Kenianthropus, el Australopithecus, el Pliopithecus, el Astrobocus robustus. Todos estos eran unos homínidos que no se parecían nada al hombre, solamente que empezaron a andar bípedos. Pero cuando llega la época del Homo, ahí es cuando ocurre algo y ya empieza el Homo. Justamente algo ocurre que no se encuentra el eslabón perdido, que empiezan ya el Homo, bueno, hay muchos Homo, ¿no? Pero el Homo habilis, el Homo erectus, el rudolfensis, el Homo dogii, es decir, hasta que llega al Homo sapiens, ¿vale? Y quédate aquí. Homo sapiens, hace 420.000 años, supuestamente la ciencia dice que aparece el Homo sapiens y que como todo el mundo sapiens es que piensa. Aparte ya había otro, el Ávili, el Erectus. El Erectus es el que encuentra el fuego, ¿no? El que dice que se cree que es un animal, supuestamente. Porque esto nadie estuvo en esa época. Esto es lo que hablan los antropólogos, que yo ni me lo creo ni me lo debo de creer, porque nadie estuvo allí en esa época para ver si el Homo habilis o el otro hizo el fuego, ¿no? Creo que no.
En fin. Entonces, la ciencia dice, hace 420.000 años nace el Homo sapiens, ¿no? Te vas a las tablillas sumerias, que yo las tengo ahí, digo las traducciones, te vas al astragesis babilónico, al, a la época de Sisudru, Sharpatin and Company, y te dice que en Quienil hace tantos reinados atrás, estos seres vinieron de Nibiru y modificaron al hombre y lo ponen en las tablillas para X. Ya después se inventó Seteria Shishin y se inventó lo demás. Pero que bajaron y modificaron a la humanidad. Eso es lo que dice las tablillas sumerias. Porque yo tengo la traducción fidedigna de que cuando no sabían lo que ponía, pues no traducían. Y punto. Simplemente que Seteria Shishin, que todo el mundo lo conoce como el 12º planeta, inventó mucho de las cosas. La mitad era mentira. Pues si nosotros nos vamos a los reinados sumerios, que aparecen en el prisma W44 del Museo Asmodean de Oxford, hay un prisma que te habla periodo antediluviano, periodo postdiluviano. En el periodo antediluviano hay reyes como, no me acuerdo los nombres, pero reyes que reinaban 4.000 años, 5.000 años, 4.500 años, 4.800 años, y después llevamos ya a la época de Zargon, que ya empiezan los reinados normales, es decir, después de Gilgamesh. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que todos estos seres, sumando sus reinados y echándolo para atrás, llegamos al Homo sapiens, exactamente. Uno más uno, dos, por lo mismo. A lo que estamos ahorita, en este momento que todavía la gente se siente por allá en dimensiones qué sé yo, Pues eso pero es una prueba, Nicky, real, donde la ciencia y la arqueología se dan la mano. El mito y la ciencia. claro que sí. En este momento que hay todo este FOMO de estas teorías de que la arca, Exactamente, hubo un diluvio hace 12.000 años, ¿vale? Que lo hablan todas las culturas, todas con sus diferentes nombres. Noel es lo que más conocemos porque es una copia de los textos sumerios, donde los textos sumerios era Ziuzudra, Enaciriu Sarpatín y Ziuzudra, Sarpatín y ya no me acuerdo los otros. Después los judíos le llamaban Noja, después los griegos, los árabes Noah. En fin, hay muchos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a la ciencia, bueno, nos vamos al mito de Platón. Platón dice que la Atlántida se desaparece en una noche en un día y una noche. Una gran tempestad, un tsunami. Vale. Si nos vamos al anterior de todas estas culturas, en la época, hace 12.000 años hubo un gran cataclismo que está recogido que se llama el cometa Clovis, que es supuestamente un meteorito impactó con la capa de hielo del norte. Lo voy a resumir para que la gente no se aburra. Entonces, en el norte se derrite el hielo, desaparece la cultura Clovis de Norteamérica y el diente de sable. Y eso aparece y es un evento a nivel mundial alrededor del planeta, donde se ha visto que hace todos esos años atrás, gracias a las mediciones y a encontrar a restos de diamante en capas que no son normales y restos de carbón, diamante, ¿qué tal? Se dio cuenta de que hubo un gran cataclismo que coincide del paso del Pleistoceno al Holoceno, que estamos ahora. Un paso que crea el Trias reciente, un paso de 1.000 años donde el clima de la Tierra cambia tan drásticamente que los científicos no saben por qué cambia tan rápido. Un cambio que el impacto produjo el aumento del nivel del mar, el cambio de la salinidad del océano Atlántico, y cambio de clima, lo que produjo un invierno nuclear, un montón de lluvia y, por supuesto, miles y miles y miles de toneladas de metros cúbicos de hielo cayeron al Pacífico, cambiando la salinidad, como te he dicho, y posteriormente el aumento del nivel de las aguas, lo que coincide con la destrucción de la Atlántida, el aumento de Mu, la leyenda del desaguadero del lago Titicaca, que eso no te lo he contado, que es cuando supuestamente el lago Titicaca se desborda y inunda todo lo que es y crea el Salar de Uyuni, el famoso Salar de Uyuni de Bolivia, que todo el mundo hace su foto. Pues eso es un mar antiguo que se secó porque el lago Titicaca se desbordó en esa época y que llegó al lago Popo, que es el lago que está en Pampaullaga y que supuestamente destruye la Atlántida que hemos hablado antes. Entonces, lo que te quiero decir es que todas las culturas hablaron,
porque realmente existió un evento cataclísmico a nivel global, que la tradición cristiana dijo que Noé y el arca, que estuvieron hasta que las aguas y la paloma y pim pam, ¿no? Y que se copia de la tradición sumeria o asiria, donde sí existe la tablilla asiria donde habla de un diluvio. Que hicieron un arca, no te puedo decir ni sí ni no. Lo que sí sé es que Noé era un ser de otro planeta, un ser de aquellos dioses. ¿Por qué? Porque Noé, Siusudra, Sarpatín, Noah, como se queramos llamarlo, primero, según cuenta la epopeya de Gilgamesh, como te contaba anteriormente, alcanzó la inmortalidad. Segundo, era un gigante. Y tercero, fue el último que vivió 900 años según la Biblia. Es decir, los anteriores, que eran los patriarcas, como ocurría con los textos sumerios, vivieron muchos años, 900, 800, 700, 900. Sí, que incluso Sumeria. Después tenemos los Shensuor con Egipto, que también vivían un montón de años. ¿Qué pasa? Que hubo el diluvio y pasamos del Pleistoceno al Eoceno y pasamos del Paleolítico superior al Neolítico. Anda, el hombre vivía antes, o la humanidad vivía antes en cuevas y ahora ya es sedentario. Conocemos la ganadería, conocemos la agricultura, y eso quien te lo enseña de una noche a otra noche. Pues claro, pues aquí está el tema. Pues hubo un gran cataclismo, los dioses guardaron el conocimiento en ciertos sitios, como la pirámide. Unos dioses querían eliminar a la humanidad, otros no, porque ya no les servían. Eso aparece en los textos sumerios, en el Mahabharata, en el Ramayana. ¿Y qué ocurre? Pues que los seres benévolos le dan el conocimiento a la humanidad como Infotec en Egipto. Infotec es el único ser del que queda constancia, según los papiros, que ayudó a crear la pirámide de Soser, de uno de los primeros faraones, y la primera pirámide, la escalonada, y que hizo 42 tratados de medicina, que 41 tratados de medicina, a día de hoy, en la actualidad, la medicina dice que son correctos. Era experto en astronomía, en física, en matemática, y existió Infotec. ¿Quién era Infotec? Pues uno de esos dioses que le dieron el conocimiento a la humanidad. Es que ocurre todo. Ah, Eso es. Gaby, ¿qué es lo que no sabes? ¿Qué es lo que no sabes? Porque sabes tanto, Gaby. Y hoy por hoy, con esto que ya sabemos que nos están despoblando todos los días, ¿tú crees que en este momento, 100 años, 120, no sé cuál será que ha vivido más de eso en estos 300 últimos años que no son nada comparado con toda esta epopeya que has mencionado, que es demasiado rica? El que no le guste, que le piquen caña, que le piquen. Pues mira, yo lo que pasa es que estamos viendo como, no diría un final de los tiempos, ¿por qué no? Pero sí es verdad que en estos tiempos que estamos ahora y cambiando, by the way, como dirían los ingleses, cambiando de tema, eh, y yendo a otra parte del misterio, sé que sabes que el misterio es como un pulpo que tiene muchas ramificaciones. Entramos en el tema pues, de las profecías, ¿no? Y siempre me remito a los antiguos, ¿no? A la profecía de Zacarías, no los vende humo de internet que te ponen miedo, ¿no? Pero tenemos que hablan de Malaquía, que es cierto, la profecía de Malaquía, del último papa, y Malaquía acertó. Después tenemos, si te vas a Zacarías, te vas a lo del que se seca el Éufrates, que surge agua en el desierto, o Apocalipsis de San Juan, te das cuenta que casi estamos viviendo el final de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que estamos en el final de los tiempos? Pues no se sabe. ¿Eran visionarios de un futuro? Pues quizás. Pero sí es verdad que estos temas de la guerra, estos temas que pasa aquí más que en Europa y todo esto que hay ahora mismo, es como si hubiera un plan, ¿no? Nos meten una pandemia, después una cosa y después otra, ¿no? Y que no es la primera vez que sucede, sino que ha sucedido varias veces cíclicamente al libro de historia. Por ejemplo, la peste. La peste no se sabe quién la introdujo y diezmó la población europea
como nunca, ¿no? Eh, es decir, que es como si hubieran ciclos, ¿no? Que como si esos dioses nunca se hubieran ido y nosotros fuéramos un, un ajedrez para ellos, un videojuego para ellos, ¿no? Y estuvieran, eh, estuvieran manejando los hilos, ¿no? Como apareció en un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Cuando creo que hacen una biosfera y es su dios y una cosa así parecida. Entonces, mi teoría es esa, ¿no? Esto es ni que hablar por hablar, ¿no? Y todo, aquí cualquier teoría es plausible, ¿no? A diferencia de lo anterior, que yo me baso y hago un mapa y me baso en mis estudios a nivel global, esto es una conclusión en la que yo llego, ¿no? Por eso yo nunca veo las noticias prácticamente, o ni me dejo influenciar por TikTokers, ni por influencers de pacotilla que hablan, que se ganan unos euros metiendo miedo a la población o inventando cosas, ¿no? Como ahora muchos fake que salen, ahora muchos real fake sobre lo que hay debajo de las pirámides, y encima la gente se lo cree. Es que es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Que están rodando por las redes, ¿no? Ahora es increíble. ¿Que hay algo? Pues claro que sí. ¿Que nunca lo vamos a ver? Seguro. Eso nunca lo vamos a saber. Nunca. ¿Por qué? Porque no nos van a dejar saberlo. Es más fácil decir, desmentir teorías que, por supuesto que los gigantes existieron, no existieron los dinosaurios. Claro, claro que sí. Es que, ¿qué pasa? Que si nosotros, esto me lo han preguntado muchas veces en los programas, si nosotros aceptamos la existencia de gigantes, tenemos que aceptar la vida extraterrestre. ¿Y por qué no? ¿O somos los únicos que estamos aquí vivos, en el universo con lo grande que es? Es eso. Solamente que quien mueve los hilos, quien mueve las élites, quien mueve todo, no te deja decir ciertas cosas. Y si las puedes decir, no le toman interés para que la gente no lo tome interés. Claro, Y cuando sale una noticia falsa o, o lo que está subiendo de Egipto ahora, eso que están hablando, es porque están tapando otra cosa más importante. sí. Y si han permitido que la noticia se filtre de que debajo de las pirámides es por algo. Y en este tiempo. Cuando el río suena, piedras lleva. Efectivamente. Y quizás están esas naves grandotas viviendo allí, señores, donde usted cree que el sol no brilla, como en ese lugar que acaba de mencionar Gabriel Santana, donde dice que hay estas estatuas con estos seres, con estos ojos como extraterrestres y todavía nos comemos ese cuento de que apenas es que están llegando Gabriel Santana. Una cosa, Niki, tú imagínate, ponte en la. No existía el cine, no existía el cómic, no existía Steven Spielberg, no existía ET, no existían muchas películas, ¿no? Tú imagínate una noche estrellada en el Pacífico, que no llega ni el internet de ahora, imagínate hace pues 1.000, 2.000, 500 años, y tú estás allí, y yo me imagino a ese escultor, ¿vale? Que le dice a la mujer, a su esposa, mira, se me ha ocurrido tallar, he tenido un sueño, o voy a inventármelo. Y inventas perfectamente las mismas caras que se han encontrado en otras partes del mundo, las mismas caras que se parecen a los extraterrestres de Paracas. ¿Qué imaginación tenía que tener ese hombre en ese día para eso, no? Y no es más plausible pensar que tallaron lo que vieron. Es más fácil eso que el otro. Mira, hay miles de cuevas en el mundo. Yo he estado en muchas de ellas donde se han pintado seres extraterrestres. Y si te vas al desierto de Taxili, que yo no he estado, y están el famoso astronauta, y aunque así dicen que no, pero ¿qué imaginación tuvo ese hombre para pintar ese gigante? Si tú se lo pones a un niño pequeño y te dice que es un astronauta, o los hombres hormiga, allí en Estados Unidos, eso he hablado yo de los hombres hormiga y de los asasai. Muchas experiencias con los hombres hormigas, con los grises, con todas estas diferentes razas, Gaby.
Tienes toda... allí en la parte de Utah, en plena, creo que se llama Mesas, aquello, que es el triángulo aquel que donde los Hopi, esta gente, y supuestamente hablaron con los hombres hormiga, que le dieron el conocimiento, y toda esa parte de... Que tengo un amigo que se llama Pepe López Ansuria, que hace una novela que está por ahí, que escribe sobre, es una novela que se llama La danza dorada, la danza brillante, que habla de eso, de esa parte de Utah donde hay un portal tridimensional y todo se basa, porque es también historiador, y se basa en esos hombres hormiga que aparecen allí en Utah, ¿no? Y es todo prácticamente lo mismo. Termina, ¿verdad? Esto, David, de la noche a la mañana, si nos toca hundirnos, bueno, nos tocó el pedazo, porque se ha repetido y se ha repetido, pero señores, Gabriel Santana, y lo vamos a traer otra vez, yo no voy a esperar 3 años por ahí que él vuelva, porque sé que hay tanta historia en ese ser, es una conciencia de siglos en él, de la cual usted y yo seguimos gozando, porque escuchar a Gabriel Santana es degustación de un glamour de antepasados que ni usted ni yo lo vamos a poder conocer de la noche a la mañana. Te invitamos otra vez, no esperes Cuando tanto. tú quieras. Qué gusto, Gaby. No te Se me ha des pasado cuenta. enseguida el tiempo. Hemos hecho un viaje en el tiempo, nunca mejor dicho. Sí, qué bueno. Gaby, te invito otra vez. Sabes que este es tu canal para que vayan y se suscriban al canal de Gabriel Santana, porque como es, Tana por el mundo, Tana por el universo. Pues mira, yo estoy en Instagram como Tana por el Mundo, las 7 Atlántida. En el Facebook es Gabriel Santana Santana. Y en TikTok es donde son cortos de misterios, muy misterios. Son de 3 minutos. Hablo de muchos misterios, tanto de la zona de donde vivo yo, tanto de Europa, como del mundo entero. Son vídeos míos. Y lo que cuento ahí es la verdad que yo creo que es, pero sin necesidad de ganar dinero ni de ganar adeptos, sino siendo la verdad. A veces son realidades históricas, otros son misterios, y se llama Las 7 Atlántidas. Esperamos que vuelvas y Gracias a llévanos, vosotros. llévanos otra vez por este paseo por el hermoso mundo del planeta. Estáis invitados. Cuando queráis, os hago de guía por aquí, por las tierras de Egipto.